Para empezar, tenemos dos partes de placa antiderrapante de 9 por 20 centímetros por 1/4. Esta placa la estoy usando antiderrapante porque tenía pedacera, pero no es necesario, pueden usar placa normal. Colocamos un PTR prensado para que nos sirva de guía. Coloco el lado de fábrica hacia el PTR, la siguiente placa la ponemos encontrada y punteamos. Marcamos de aquí para acá 1.7, trazamos la primera línea, 4.2 la segunda, esta la trazamos al centro, de aquí para acá 4.2 centímetros, el centro como esta placa es de 9 sería de 4.5 centímetros. Aquí tengo ya marcadas las perforaciones, la del centro es de 1 a 1/4 y las otras 3 son de media. Ahora solo estoy emparejando las placas y redondeando las esquinas contrarias al lado de fábrica. Con su esmeriladora también pueden realizar este proceso sin problemas. Ahora tenemos 20 centímetros de tubo mecánico, por fuera nos da 3 pulgadas, por dentro lo llevamos al torno para desbastarlo para que entre un valero lineal LMB 24UU. Yo usé este tubo mecánico, pero no les recomiendo usarlo, ustedes deben usar cold roll de 3 pulgadas en acero 10-18. Usaremos un valero por cada lado, como pueden ver entra justo. Deben llevar su valero junto con el cold roll al torno para que lo dejen justo a la medida. El valero solo llega a esta profundidad y aquí tiene una ranura para su anillo de retención. Obviamente por dentro tiene su tope para que no se mueva. A nuestra placa le retiré los bordos donde va a ir su rondana. Para centrarlo, este tubo mide 7.6 centímetros. La placa mide 6 milímetros, nos quedan 7 centímetros a dividir. A mí me dio exacto con una melamina de 16 milímetros y 3 soleras de 1/4. Y simplemente la alineamos con el tubo, punteamos y soldamos. Estas partes son de 24 centímetros de largo por 3 pulgadas de ancho. Usamos placa antiderrapante de 1/4 de la pedacera que nos sobró de la prensa de 45 grados. Y repetimos el proceso anterior. Por este lado vamos a medir 3.3 centímetros, trazamos la línea y marcamos al centro. Esta perforación va a ser de 1,5 pulgadas. Por el otro lado medimos 3.8 centímetros, marcamos al centro y esta perforación va a ser de 1 pulgada.
Para sacar estas líneas usamos nuestra escuadra y rayamos aquí. Debe quedar al ras del orificio de pulgada. Aquí medimos 5 centímetros y de este punto a aquí trazamos la línea. Con un disco usado marcamos el redondeado de las esquinas. Ponemos estos puntos al centro. De este lado los colocamos justo sobre las líneas de perforación, porque estos dos van a salirse cuando cortemos aquí. Ahora tenemos un buje de 4 centímetros, pulgada y media de diámetro exterior. Por dentro se perforó a pulgada y 1/8, que es la medida de nuestra barra olímpica. Tiene dos perforaciones para opresor de 5/16. Para fijarlos vamos a poner una solera de 3/16. Encima colocamos nuestro gancho. Ahora colocamos nuestro buje, dejando uno de los orificios al sentido de largo de la placa y el otro nos va a quedar hacia el lado contrario al gancho. Prensamos y soldamos. Estoy colocando cinta negra de electricista para evitar que las chispas entren y dañen la rosca de nuestro opresor. Tenemos dos placas de 24 centímetros por 8. Aquí tenemos una línea que marcamos a pulgada y media, marcamos el centro para hacer una perforación de pulgada. Con nuestra placa limpia cortamos un cuadrado de 8 centímetros por 3/4, hacemos un bisel, lo colocamos hacia abajo y lo punteamos.
Tenemos un buje de tubo mecánico de 3 pulgadas de diámetro por 8 centímetros de largo, al cual se le realizó una perforación interior de 2 pulgadas 1/4 y se perforó por un lado para opresor de 5/16. Una vez tuvimos este buje de 8 centímetros, 3 pulgadas, 2 1/4 por dentro, con ailamit de 3 pulgadas, lo adelgazamos. Aquí son 8 centímetros, tiene 1 centímetro de tope. Se adelgazó de tal forma que entrara aquí. Una vez tuvimos este buje, se le hizo la perforación interior para cold roll de 1,5 pulgadas. Con la escuadra tracé una línea. Después tracé la segunda a 2.8 centímetros y esta es perpendicular a las anteriores. Colocamos nuestra pieza y la alineamos con esta línea. Esta otra la alineamos con la cara interna del cuadrado. Colocamos un PTR de 4x2 que vamos a alinear con esta otra línea y prensamos. Colocamos el buje de 8 centímetros con el opresor hacia arriba, punteamos y soldamos. En este paso necesitamos solera de 2 pulgadas por media, 6 centímetros, trazamos a 2.2 centímetros esta línea y marcamos el centro. Esta madera solo la usamos para no dañar el cortacírculos al terminar la perforación. Y perforamos a pulgada. Tenemos solera de 2 por media, pero de 1 centímetro más que la anterior. Las empalmamos de esta manera, que esté pareja de todos sus lados. Yo la coloco de esta forma para que me quede más precisa. Solo las empujo a la madera, alineo por enfrente y coloco los puntos. Con el vernier medimos 1.2 centímetros y marcamos de la siguiente manera. Hacemos estas perforaciones con broca de 3/8. En este PTR que tenemos punteado a la mesa, tracé una línea a 5.5 centímetros con la intención de marcar esta escuadra. La alineo con el doblez, que esté pareja de los dos lados. Coloco mis dedos alineados y trazo la línea. Y con el vernier trazamos el centro a 2.2 centímetros. Prensamos y perforamos, primero con broca de 5.32 y después con broca escalonada para llegar a media pulgada.
Aquí damos por terminada la primera parte de la máquina Smith. No te pierdas la próxima semana la continuación de este video. No olvides suscribirte, darle like y comentarme tus inquietudes. Comparte para que esta información llegue a más personas. Gracias por ver mi contenido y nos vemos la próxima semana.